Dios en la carta que Pablo escribe a los hermanos en Corinto, capítulo 4, del 1 al 5. Esta lectura se acaba de hacer, hermanos, pero es necesario repasar esto porque en relación a los conflictos que la iglesia de Corinto vivía, es apropiada la aclaración que Pablo hace en estos versos del 1 al 5. Primero a los Corintios 4, del 1 al 5. Sigan con la vista, hermanos, mientras yo hago lectura de esta porción de las Escrituras. Dice la palabra de nuestro Dios: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Oremos, hermanos. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque a través de ella podemos mirar la experiencia que una iglesia en Corinto tenía. Estas vivencias, Señor, esta forma de desarrollarse en medio de un lugar inmoral, y cómo es que de alguna manera la iglesia había sido permeada por algunas cosas que eran ofensivas y que serían todavía ofensivas delante de ti a lo largo de esta carta. Ayúdanos a mirar esto, Señor, como una clara advertencia de no fijar nuestros ojos en los hombres, de no fijar nuestra vista en la sabiduría humana, de no pensar, Señor, en la preferencia de aquellos que buscan la espectacularidad de tener un puesto delante de los demás para guiarlos, sino solamente esperar que seas tú el que llama, que sea tú el que otorgues ese llamado y ese servicio y ese ministerio dentro de tu iglesia a través de los miembros de ella. Que seas tú y para tu gloria, Señor, lo que tú determines hacer. Ayúdanos solamente, Señor, a ser siervos fieles. Ayúdanos a sujetarnos a ti. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te pedimos, abre nuestro entendimiento, ayúdanos a comprender tu palabra, ayúdanos a vivir en ese sentido como iglesia local. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, oramos. Amén. Amén. Hermanos, a lo largo de los 3 capítulos que hemos estado mirando en esta carta de Pablo, Pablo ha tratado en estos 3 capítulos los problemas que la iglesia tenía. Y estos estaban en un contraste entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. Y había, hermanos, entre ellos también algunas otras cosas como celos, disensiones, había conflictos. Y esto había sido para Pablo una información dada por los de Cloé, es lo que dice la Escritura. Hermanos, ellos tenían, los de la iglesia de Corinto tenían algunas facciones o preferencias entre algunos de los apóstoles. Pablo era uno de ellos. Cefas, como Pedro, era otro de ellos. Y Apolos aparecía en la lista de aquellos entre los cuales los corintios tenían alguna fijación para poder decirse ellos a sí mismos: yo soy de tal. Es decir, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Hermanos, cuando alguno de ellos fijaba esta postura, obviamente desacreditaba a aquellos otros en los cuales no fijaba su vista. Cuando dice alguno de ellos, bueno, yo soy de Pablo, entonces estaba desacreditando y haciendo en menor posición a Apolos y a Cefas, y hermanos, posiblemente aún hasta el Señor Jesucristo. Porque los partidismos que se ejercían en la iglesia de Corinto eran: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Y nadie pudiera decir, hermanos, en términos de facción que es de Cristo, porque ya está haciendo una separación cuando la iglesia finalmente es de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. No podemos decir que yo soy de Cristo y me separo de aquellos que tienen alguna diferencia o inmadurez espiritual. El hecho de que algunos digan que tienen una inclinación por alguno de los apóstoles hace inferior a los demás. Es por eso, hermanos, que en estos versos del capítulo 4, Pablo quiere dejar en claro, ya lo ha dicho antes,
De hecho, hermanos, cuando miramos el primer verso del capítulo 4, cuando empieza este primer verso diciendo, así pues, ténganos los hombres, esta palabra, así pues, está uniendo lo que acaba de decir en el capítulo 3 con lo que ahora va a decir en este capítulo 4. Todo el capítulo 4 nos habla acerca de los siervos de Cristo, todo el capítulo 4. Y particularmente en estos 4 versos, en estos 5 versos de este capítulo, los primeros, nos habla de la fidelidad del siervo o del ministro de Cristo. Pablo quiere dejar claro esto, hermanos. Había dicho en el capítulo 3 que ni Pablo, que ni Apolo son algo, sino simplemente son colaboradores. Así que el que ellos fijaran la vista en alguno de ellos no tenía razón de ser. El fundamento que Pablo había colocado como un perito arquitecto, dice también en el capítulo anterior, es Jesucristo. No es Apolo, no es Pablo, no es Cefas. O sea que no hay razón para que ellos fundamenten su fijación en ellos. Pero, hermanos, ciertamente dice Pablo que a cada uno de ellos se les asignó una labor específica. De hecho, Pablo siembra y Apolo riega. Pero luego vuelve a decir Pablo, pero el que da el crecimiento es el Señor. O sea, ni siquiera nosotros. Esto, hermanos, pudiera ser que de alguna manera alguien minimizara la forma o el ministerio de los apóstoles. Pudiera ser. Pero lo que Pablo quiere aclarar ahora, hermanos, es que la iglesia tiene que tener un claro concepto de quiénes eran ellos, los apóstoles, en relación con la iglesia y quiénes son los apóstoles en relación con Cristo. Esto es algo que quiere Pablo que quede muy claro en la mente de la iglesia de Corinto, pensando que con esto esas preferencias entre unos y otros quede eliminada y entiendan que en quien deben de gloriarse, en quien tienen todo, es en el Señor Jesucristo, no en los hombres. Esto era parte o es parte de lo que Pablo nos quiere tratar de enseñar en estos 4 versos, en este capítulo 4, perdón, y particularmente empezando en estos 4 versos. Así pues, dice Pablo, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. La palabra servidor que aparece en este texto, hermanos, en el verso 1, no es la palabra que por naturaleza lógica nos llevaría a lo dicho en el libro de los Hechos con la expresión griega diáconos. No es la misma palabra. Cuando hablamos de la elección de los varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, de aquellos que dicen en el libro de los Hechos que deberían de ser llamados entre ellos como iglesia o como grupo para que sirvieran a las mesas, esta palabra diáconos, que significa servicio o servir, no es la misma palabra que Pablo está usando en relación a ellos como apóstoles. La palabra que Pablo está usando en este verso 1, hermanos, es hiperetai. Y esta palabra hiperetai es una palabra que en principio significaba aquellos que remaban debajo de la cubierta de un barco y que eran esclavos. Vean, hermanos, la diferencia. La palabra diáconos significa servicio, pero en un sentido diferente a la palabra hiperetai, que también significa servicio subordinado a un amo, un servicio también de esclavos. Y me llama la atención, hermanos, porque si estas personas que estaban bajo la cubierta del barco, muchos de nosotros quizá hemos visto películas donde hay galeones, barcos antiguos, donde hay personas debajo de la cubierta, personas que son esclavos, personas que están remando para poder mover la embarcación en medio de olas que golpean la nave y desplazan la embarcación por el esfuerzo físico. En un sentido metafóricamente, hermanos, tendríamos que decir lo que Pablo está colocándose al decir: nosotros somos hiperetai, nosotros somos remeros. Nosotros movemos el barco, desplazamos el barco por los remos de la predicación y estamos sujetos, estamos subordinados a un amo, y ese amo es Jesucristo. Hermanos, si lo miramos como el barco, la iglesia, como los remeros, los predicadores, como los remos, la predicación, como el amo Jesucristo, pudiéramos decir que esta metáfora tiene una aplicación
válida. Lo que Pablo está diciendo al colocarse, no solamente él, no solamente Apolos, no solamente Cefas, sino todos aquellos hermanos que predican el Evangelio hoy en día, porque si bien en el contexto en lo que Pablo ha estado hablando en esta carta y lo que Pablo hablará aquí respecto del ministerio de los apóstoles, hoy en día no hay apóstoles en este punto de vista, no hay apóstoles. De manera que la predicación sigue, de la manera que la enseñanza sigue, la administración sigue, el servicio sigue, pero ahora esta enseñanza y esta predicación sigue en manos de los ancianos, presbíteros o pastores. Pablo está haciendo ver que la iglesia tiene que entender esto acerca de ellos. ¿Cuántos de ellos, hermanos, miraron con preferencia a Apolos por la elocuencia que dice el libro de los Hechos que Apolos tenía? Capítulo 18, verso 24 del libro de los Hechos. Algunos decían, Apolos tiene elocuencia y es más agradable para escuchar porque le pone tantas cosas adicionales a la predicación, y en cambio la predicación de Pablo es tan sencilla y es tan básica que se centra solamente en Cristo y en este crucificado. Capítulo 2 de 1 Corintios. Y de hecho, hermanos, Pablo había dicho que él no buscaba llevar esta predicación con palabras de humana sabiduría, para que la fe de ellos no fuera fundamentada en eso. Entonces algunos pudieran decir, bueno, como tú no eres así y como Apolos es así, entonces nuestra preferencia es para Apolos, pero Pablo está diciendo, no, lo que ustedes, la iglesia de Corinto, deben de pensar acerca de los apóstoles es tenernos como siervos, y está hablando, hermanos, en plural. Ténganos los hombres, dice el apóstol Pablo, como servidores o por servidores, plural. Esto incluye a los tres, Pablo, Apolos y Cefas. Los tres somos remeros, los tres somos predicadores, los tres somos quienes impulsan la nave, los tres somos subordinados, los tres estamos bajo el mandato de nuestro amo, que es el Señor Jesucristo. Nadie de nosotros es superior. Y dicho sea de paso, ustedes como iglesia en Corinto no son nuestro amo es Jesucristo. Él nos mandó a este ministerio. Y esto, vuelvo a decir, hermanos, es algo que la iglesia de Corinto tenía que entender, tenía que aprender, pero todavía hay algo más que este verso 1 nos enseña. Dice el verso 1, hermanos, ténganos los hombres por servidores de Cristo, y agrega algo más el apóstol Pablo, y administradores de los misterios de Dios. La palabra administradores es la palabra griega oikónomos. Y esta palabra oikónomos significa, hermanos, mayordomo, significa administrador. Y en principio esta palabra indica a aquel, hermanos, que se le es conferida tal confianza como para cuidar, administrar las cosas de un amo. Y estas cosas de un amo implicaban, hermanos, hasta las propiedades, los negocios, la propia casa del amo. Negocios, sí, hermanos, aún hasta la alimentación del amo era fiscalizada en un sentido por el mayordomo o el administrador. Ahora, hermanos, vean el contraste que presenta Pablo aquí cuando por un lado dice, ténganos los hombres como remeros, esclavos que están bajo la cubierta de un barco y que están sujetos y subordinados a un amo. Ténganos ustedes en este concepto, pero a la vez ténganos también en un concepto de que somos mayordomos de aquel que nos ha llamado por esclavos para administrar todas las cosas y nos ha dado tal confianza de poder hacerlo. Es un contraste, hermanos. Por un lado, es un rango muy bajo la esclavitud, y por otro lado es un rango muy alto de tal confianza y honorabilidad al poder el amo darle todas sus cosas para que las administre. Pablo dice, este es el pensamiento que la iglesia de Corinto debe de tener de nosotros los apóstoles. Sí, ustedes dicen yo soy de Pablo, ustedes dicen yo soy de Apolos, ustedes dicen yo soy de Cefas, pero lo que ustedes deben de entender es que delante de Dios nosotros estamos subordinados al Señor como nuestro amo, y que este es nuestro trabajo. Sí, nos da tanta confianza como para administrar las cosas de Él,
Y aún, hermanos, cuando la palabra oikónomo o mayordomo no está centrada aquí en la literalidad de administrar la casa de un amo en particular, sino que cuando agrega la palabra misterios, entonces lo que podemos entender es que esa administración de la que Pablo habla es acerca de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Somos administradores de esos misterios, ese misterio que estaba oculto en los siglos pasados, dijo Pablo en el capítulo anterior, pero que ahora ha sido revelado para nuestra gloria. Aquello que el escritor a los Colosenses, el apóstol Pablo, y el escritor a los Hebreos decía que las cosas pasadas eran sombra de lo que había de venir y que se cumple en el Señor Jesucristo. Hermanos, aquello que era un misterio en aquel tiempo, pero que ahora es revelado por su palabra y esto nos ha beneficiado. Esos son los misterios que son revelados por medio de la predicación, lo cual es locura para algunos y es tropezadero para otros. Pero para nosotros, lo que por su gracia hemos conocido el Evangelio, es poder de Dios para salvación. Pero esta es, hermanos, la manera en la que está diciendo el apóstol Pablo. Tenemos el privilegio de ser llamados administradores de estos misterios. Que esa predicación que se expone en el púlpito, que esa predicación que se expone en el andar, que esa predicación que se expone en la sinagoga, que esa exposición del Evangelio sea fiel a lo que está dispuesto por nuestro Dios, nada que sea añadido, nada que sea motivado por el sentir humano, nada que nos lleve a buscar agradar a los hombres para que este mensaje sea más atractivo para los hombres, no con la elocuencia de los hombres. No, hermanos, tiene que ser desde el punto de vista que el Señor ha determinado. Por eso, una de las demandas que el Señor da acerca de estos mayordomos es la fidelidad. Dice el apóstol Pablo en el verso 2 del capítulo 4, ahora bien se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. ¿Fiel a quién? Hermanos, yo creo que en alguna medida todos tenemos alguna inclinación por caerle bien a los demás. En alguna medida creo que tenemos esa inclinación a ser aceptados por los demás. Y hoy en día esto, hermanos, se ha vuelto tan común, aún en los púlpitos, que se omite predicar la verdad para no ofender a las personas. La fidelidad de la que el Señor demanda de los administradores, de los oikónomos y de aquellos hermanos hiperetai, de aquellos siervos que están subordinados a su amo y que Dios les da el privilegio de administrar estos misterios, como es el Evangelio. Tiene que ser en correspondencia a la fidelidad, pero una fidelidad a Dios, no una fidelidad al hombre. No importa que el hombre te ofenda por causa de la predicación fiel de la palabra. Tú piensa que tu servicio al Señor sea agradable a aquel que te tomó por soldado. No te envuelvas en los asuntos de los hombres. Esta expresión, hermanos, tendría que ver, yo como un perito arquitecto que puse el fundamento, el cual es Jesucristo, tengo que edificar y sobreedificar sobre ese fundamento con oro, plata y piedras preciosas, dijera Pablo. ¿Y en qué consiste eso? La fidelidad que Dios demanda de mí a través de la correcta exposición de su palabra, que son los misterios de los cuales Él se refiere. No se trata de que yo sea elocuente, porque eso es lo que le llama la atención a ustedes. No se trata de que yo hago lo que ustedes quieran escuchar para que ustedes se sientan a gusto conmigo y cada vez que yo predique la concurrencia se agolpe y el templo se llene porque yo vengo a predicar. No, hermanos, de hecho, grandes iglesias reformadas, la membresía han sido de 30 gentes. Alguien me dijo en un tiempo, Mario, ¿cuántos miembros son en tu iglesia? Porque nosotros somos 200. ¿Se imaginan, hermanos? Algunas personas fijarán que el éxito de su ministerio depende de la cantidad de personas que se congreguen. No pensando en las almas que sean salvas, las personas que se congreguen. Pablo está diciendo, no es eso, es la fidelidad. Porque aun si la predicación del Evangelio solamente atrajera un alma a los pies de Cristo, eso es fidelidad. Tú tienes que hacer lo que corresponde al fundamento que ha sido
puesto y dispuesto. Y edificar sobre eso no va en función de granjear a las personas. ¿Cuántas veces el mismo Señor advirtió? Cuando en Mateo capítulo 10 envía a los apóstoles a predicar, él mismo le dice que los envía como ovejas en medio de lobos rapaces. Y aún les dice todo lo que van a padecer, todo lo que van a sufrir, y aún les advierte que los enemigos de ellos van a ser los de su propia casa. ¿Cuál es la razón? La misma predicación que ellos van a compartir les va a limitar entre esas preferencias familiares, entre esas preferencias laborales, entre ese convivir en la sociedad. Si el Señor Jesucristo fue aborrecido por esto mismo seréis aborrecidos vosotros, dijera el Señor en los evangelios. ¿Por qué fue acaso Juan el Bautista decapitado? Fue, hermanos, porque fue fiel a Herodías, porque fue fiel a aquel hombre que había tomado a esta mujer por esposa, siendo la mujer de su hermano. ¿Fue acaso porque hizo esto que Juan el Bautista fue decapitado? No, hermanos, es por lo contrario. Juan el Bautista fue decapitado porque fue fiel a quien lo tomó por soldado, a quien lo tomó como oicónomo o como administrador de estos misterios. Pablo, de hecho, nos advierte y nos dice que todo lo que hagamos debemos de hacerlo como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de Él recibiremos, dice el apóstol, mayor recompensa. Todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, debe de ser dispuesto de esta manera. En Gálatas capítulo 1, verso 10, dice Pablo: porque busco el favor ahora de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. En Efesios capítulo 6, verso 6, dice el apóstol Pablo: no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Esto es lo que está diciendo Pablo, hermano. Yo no quiero granjear a ustedes diciendo lo que ustedes quieren escuchar. Yo quiero, hermanos, quedar bien con el Señor, quien es mi amo, cumpliendo el oficio de administración de estos misterios con lo que Él quiere que yo diga a ustedes. ¿Cuánta necesidad hay en el corazón de las personas, pero cuántas mentiras las personas quieren escuchar? Las personas tienen necesidad de salvación, pero hoy mismo las personas quieren escuchar de prosperidad. Pero la prosperidad financiera, económica, moral, no es tan importante como la salvación. La salvación es eterna y todo lo demás es temporal, transitorio, no es permanente. Pero la gente quiere escuchar de la superficialidad cuando lo que necesita es escuchar de la eternidad. Y aquellos predicadores que no son oicónomos de nuestro Dios, que no son hiperetai de nuestro Dios, sino que son fraudulentos predicadores, lejos de ser fiel a Dios, son fiel a los hombres y al pensamiento y al deseo de ellos. Dice el mismo verso 2 del capítulo 4 de 1 Corintios. Ahora bien, se requiere de los administradores. Fíjense, hermanos, en la palabra, se requiere de los administradores, está hablando en plural, y luego dice que cada uno, está hablando en singular, sea hallado fiel. ¿Saben, hermanos, que no quiere decir esto que porque yo soy el pastor, mis hijos van a ser salvos por consecuencia de que yo soy el pastor? ¿O esto no implica al grupo ministerial de la iglesia como los ancianos de la iglesia? No, hermanos, cada uno individualmente dará cuentas al Señor del oficio y al servicio al que se le mandó a hacer. Así Pablo, que era el que sembraba, y así Apolos, que era el que sembraba, dos trabajos diferentes. Y cada uno daría cuenta del oficio que se le mandó a hacer. Así que Pablo está diciendo, hermanos, que los apóstoles, que los pastores, que los ancianos, que los presbíteros hoy en día somos administradores. Sí, y hemos de dar cuenta de manera individual de esta administración que estamos haciendo. Hermanos, quiero decir de paso, no porque aun cuando Pablo en un sentido está refiriéndose a los apóstoles, a los pastores, o a los ministros aquí, esto te excluya
No te excluye, hermano. A ti también te habla de administrar lo que tú ya tienes. A ti también te habla de administrar lo que tú ya conoces. ¿Y no es acaso que el Evangelio también es conocido por ti? Sí, hermano, Dios no te ha llamado pastor, pero Dios te ha llamado hijo. Y por ser hijo de nuestro Señor en los negocios de nuestro Padre debemos de estar, y en la predicación del Evangelio, que es una orden dada en el libro de los Hechos, es algo que debemos pregonar, es algo que naturalmente debe de aflorar. ¿Cuántas personas hoy en día se apasionan tanto en muchas cosas, como decía en días pasados, en la política? Y miran, hermanos, las exposiciones eh, políticas de día tras día, y escuchan al presidente día tras día, y oyen los avances día tras día, y defienden muchas cosas día tras día de lo que se propone. Pero hermano, cuando nosotros preguntamos cuánto es lo que conocen del Señor a quien se supone que sirve, hermano, cuánto es el conocimiento teológico que tenemos de Él, cuánto es, hermanos, lo que conocemos. Dice el mismo Señor Jesucristo, le dijo a la mujer samaritana en el Evangelio de Juan, capítulo 4, ustedes adoran lo que no saben. Ustedes adoran lo que no saben. La pasión nuestra debe de ser, hermanos, nuestro Señor. Esa debe de ser nuestra pasión. Ahí debe de girar todo lo que soy. Porque, hermanos, en quien yo debo de gloriarme es en Él. Pero ciertamente hoy en día, mucha gente ni siquiera en los apóstoles piensa, ni siquiera en el pastor de su iglesia local, sino, hermanos, que han llegado a pensar en personas seculares, personas que están alejadas de Dios, pero llegan a ser alguien que llaman y hasta predica del Evangelio. Alguien me dijo de esta manera eso: ¿por qué no escuchar al presidente si predica el Evangelio? Porque el presidente comentó algo que dijo Jesús acerca del amor al prójimo, creo. ¿Hasta dónde estamos confundidos, hermanos, con lo que Dios demanda de nosotros y lo que nosotros cambiamos por demanda? La fidelidad, sí, hermanos, para el que predique el Evangelio debe de ser fiel en predicar lo que Dios demanda, tal cual. Y si el predicar el Evangelio hace que tú seas enemistado conmigo, por esta razón yo prefiero tener amistad con Dios por causa de predicar lo que Él quiere, que sostener la amistad contigo, que tú eres transitorio y Él es eterno. Pero esto llega a ser, hermanos, que como cristianos diluimos nuestro compromiso con Dios. Dios demanda, sí, hermanos, como administradores en plural, dice el verso 2, que seamos hallados fieles, pero también de manera particular que cada uno sea hallado fiel. No podemos decir la Iglesia Bautista Torrefuerte, es fiel al Señor. Cada 15 días celebra la ordenanza de la cena del Señor, hace esto, hace aquello para la gloria del Señor. Hermanos, no podemos decir de manera congregacional de esta fidelidad cuando individualmente hay infidelidad de algunos. No, hermanos, Dios va a mirar de manera individual antes de que de manera colectiva. Y esto va a suceder en el día de Jesucristo. Pensemos en esto, hermanos. Dice la primera epístola, la primera carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Cada uno, de manera individual, dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno. Pedro está hablando de individualidad. Cada uno. Y cada uno como hijo de Dios, hermanos, tenemos un don. Y cada uno como un don que tiene debe de ejercer este don para beneficio de los demás. Cada uno. Dios no va a llamar a la iglesia para decirle qué hicieron con el don que yo les di a todos. No, hermanos, Dios va a llamar a cada uno en particular y le va a decir, siervo malo y negligente. O le dirá, buen siervo y fiel.
En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Dios nos va a llamar a cuentas de nuestra fidelidad en lo que Él nos ha otorgado para administrar. Y estos misterios de los que Pablo habla, misterios como es la revelación del Señor Jesucristo, como es el Evangelio, como es la predicación de su palabra, la encarnación de su Hijo, la razón de por qué su Hijo haya venido, y que esto no se predique. Y que se predique, hermanos, cualquier cosa que sea interesante para los hombres, pero que se deje de predicar del arrepentimiento y del perdón, del infierno y de la gloria, porque no es agradable el tema. Cuando esto es lo que el hombre necesita escuchar. La fidelidad a Dios debe de ser, hermanos, en función de esto. Ahora, yo entiendo, la iglesia puede fiscalizar al siervo. La iglesia, hermanos, puede fiscalizar a este mayordomo que está administrando los misterios de Dios en cuanto a la demanda que el Señor hace de él, fidelidad. Pero Pablo está diciendo que la iglesia de Corinto no está en condición de fiscalizarlo, pues en el tema de la fidelidad, la iglesia de Corinto carece de fidelidad. Por eso es que menciona Pablo en el verso 3 y en el verso 4 de esta primera carta a los Corintios: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Pablo, en un sentido, hermanos, hablando de esa fidelidad y de una fidelidad que la iglesia no pudiera fiscalizarle. No quiero decir con esto que un anciano o que un pastor no deba de ser corregido, hermano, porque dice Pablo, por ejemplo, verso 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Siendo que está diciendo Pablo, yo tengo en poco ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, aclara, no por eso soy justificado. La conciencia, la que te acusa, la que te dice hiciste mal, la que te busca, en un sentido, hermanos, llevarte al pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo me estoy conduciendo? Dice Pablo, hermanos, mi conciencia no me acusa. Dicho de otra manera sería, mi trabajo apostólico lo estoy haciendo en fidelidad a aquel que me llamó por mayordomo. Lo estoy haciendo en función de lo que demanda. Y tan así lo estoy haciendo que no importa mi vida, que no importa encontrarme en mi propia justicia, sino que lo que yo demando y deseo es ser hallado en la justicia de Dios, no en la mía. Para mí, decía Pablo, vivir es Cristo y morir es ganancia. Tan así, hermanos, era el ministerio de Pablo. No importaba Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esto era para Pablo, hermanos, que decía, yo no tengo mala conciencia de lo que hago, estoy siendo fiel hasta donde puedo humanamente ser fiel, pero aún bajo esta condición, aunque mi conciencia no me acusa, no por eso soy justificado. ¿Y cuántas personas hoy en día pueden decir, mi conciencia no me culpa? Mi conciencia no me dice que estoy mal. Tienes tan cauterizada la mente y la conciencia que no entiendes que aquellos que le llaman bueno a lo malo van a ser juzgados delante del Señor. Esto lo dijo claramente Isaías al decir, hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de aquellos que su conciencia está en esa condición. No me juzga, no me condena, pero no por eso. Ni Pablo decía, soy justificado. No son tus obras, no es tu conciencia la que te justifica. Quien justifica al hombre es la obra gloriosa de nuestro Señor en la cruz por medio de la fe en Él. Dios me justifica por Jesucristo. Esto es tan necesario, hermano, que lo haya dicho Pablo, porque sí, hermano, la iglesia de Corinto tenía una mentalidad tan difusa que juzgaba de alguna manera en cuanto a la elocuencia, en cuanto a la sencillez, en cuanto a la apariencia, en cuanto a muchas cosas, tan así, hermanos, que el capítulo 5, que nos va a hablar de un caso de inmoralidad que la iglesia juzga, no lo había juzgado, lo había tomado y lo había aceptado en alguna manera,
casi como normal que alguien tuviera la mujer de su padre. Hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Ustedes no están en condiciones de juzgarme, decía Pablo. No están en condiciones de juzgarme porque mi fidelidad al Señor es superior que mi fidelidad a ustedes. No quiere decir esto que cuando Pablo dice, hermanos, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, no quiere decir que Pablo diga, a mí no me importa lo que la iglesia piensa de mí. Yo como pastor dijera, hermanos, yo no puedo decir que no me importe lo que ustedes piensan de mí como pastor. No, hermano, yo no puedo decir eso. Y no es eso lo que el apóstol Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, ustedes no deben de precipitarse a juzgar en el juicio imperfecto y humano según su manera de ver. No. Verso 5. Así que no juzgues nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pablo dice, hermanos, un problema que los corintios tienen es que se precipitan. Es que ellos quieren juzgar según las apariencias. Es que ellos están juzgando según la elocuencia, según la retórica. Ellos están juzgando según el modo de vida que en un momento tenían. Por eso Pablo dice, yo no puedo hablarles a ustedes como a cristianos o como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque todavía, no solamente hay celos, disensiones, iras y contiendas entre ellos, sino que también hay las preferencias de unos de Pablo, otros de Cefas, otros de Apolos. Entonces, en ese marco de criterio, dice Pablo, yo tengo en poco el que ustedes me juzguen. El juicio que ustedes puedan emitir por mí no tiene peso eterno, pero el juicio que Dios puede emitir sobre mí tiene peso eterno. ¿Cuántas veces Pablo fue juzgado, hermano, por tribunales? ¿No estuvo delante de Agripa? No estuvo delante de reyes, y no por consecuencia de esos juicios, hermanos, el mismo Pablo perdió la vida a filo de espada. No estuvo en la cárcel más de una ocasión, no sufrió azotes 40 veces menos uno, y todo porque él sufrió el juicio de muchos. Pero todo lo tengo por basura, por ganarme a Cristo, decía Pablo. Por eso Pablo llega al punto de decir, hermanos, el juicio que ustedes emitan sobre mí, que es basado no sobre las escrituras, dijéramos, no sobre justicia apropiada, no tiene peso. Yo lo tengo en poco. Y aun si un tribunal humano me juzgara, lo sigo teniendo en poco, porque a mí el que me juzga es aquel que es juez justo y que me llamó para su servicio, como un hiperetai, como un remero bajo la cubierta del barco. Si ustedes quieren que no aparezca, que no se vea, pero que desplaza la embarcación por medio de la predicación del Evangelio. Sí, un esclavo subordinado a su amo, al Señor Jesucristo, pero también un hombre con un privilegio de administrar los misterios de Dios, su Evangelio, aun cuando la administración de estos misterios me lleve a la misma muerte. Para mí entonces la muerte es ganancia. Si lo vemos de esta manera, hermanos, ¿cómo no poder decir la expresión de Pablo, yo en poco tengo que ser juzgado por ustedes? El que me juzgan es el Señor. Ciertamente, hermanos, también Pablo no está hablando de que la iglesia no deba de juzgar. Sí, hermanos, la iglesia debe de juzgar. Y la iglesia debe de juzgar según el Evangelio. No, hermanos, según sus expectativas y sus propios aportes intelectuales y morales. No, hermanos, tiene que juzgar conforme a las Escrituras. De otra manera, Pablo tendría una contradicción, porque en el capítulo 5, verso 12 de esta carta, y en el capítulo 6, verso 5, nos habla de ello. Capítulo 5, verso 12, Primera a los Corintios, capítulo 5, verso 12, dice Pablo, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Y pregunta, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? Esto, hermanos, es algo que la iglesia tiene que hacer. La iglesia fiel del Señor Jesucristo tiene que juzgar a los que están dentro. Y el Evangelio da las bases para este juicio que se tiene que hacer dentro de la iglesia.
y que en el contexto de la inmoralidad que la iglesia vive en este capítulo 5, se habla acerca de este juicio. En el capítulo 6, verso 5 de la primera carta a los Corintios, dice el apóstol Pablo: para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar a sus hermanos. Vuelve a decir Pablo, hermanos, la iglesia debe de juzgar, pero sabiamente. ¿Que no hay entre vosotros sabio alguno que pueda juzgar a sus hermanos? Sabio, sabiduría. No una sabiduría terrenal, animal y diabólica, no, hermanos, sino con una sabiduría que viene de lo alto, amable, pura y perfecta. Dicho de otra manera, la manera de juzgar dentro de la iglesia es a través de los principios del Evangelio. Dios demanda cómo y da las reglas para emitir juicio dentro de la iglesia. Y de hecho la iglesia de Corinto, cuando emite juicio, en este caso de inmoralidad que es juzgado, es en función de lo que está descrito en el Evangelio de Mateo, esta disciplina que se ejerce. Por eso digo, hermanos, Pablo no está diciendo que no deba la iglesia de juzgar nada, sino que la razón y el cómo debe de juzgar, debe de ser, hermanos, no precipitadamente, pero debe de juzgar en justicia. Por eso Pablo dice: yo en poco tengo el que me juzguen ustedes. Ustedes tienen otra perspectiva del juicio, necesitan aprender más de esto. Necesitan entender la relación que yo tengo con ustedes como apóstol, pero la relación que yo tengo con Cristo como apóstol. Para ustedes, yo soy un siervo que les predica, que les fortalece en la fe, que les enseña. Es mi relación con ustedes, pero mi relación con Cristo, yo soy su esclavo subordinado a Él y que administro sus misterios para bien de ustedes. A Él le voy a rendir cuentas, no a ustedes. Ahora, hermano, por otro lado, no quiere decir tampoco que aún Pablo, que él mismo dice, ni aún yo me juzgo a mí mismo, hermano. De hecho, Pablo ya había dicho en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 5, examínense si están en la fe. Esta palabra examínense si están en la fe tiene que ver con júzguense. Entonces Pablo se estaría contradiciendo si dijera: oye, yo no me juzgo a mí mismo. De hecho, hermanos, Pablo se había juzgado a sí mismo en el capítulo 7 de la carta a los Romanos. Lo que quiero hacer no hago, mas hago lo que no quiero. ¿No es acaso juzgarse y decir: soy miserable, encuentro que el mal está en mí? Eso es un juicio que está emitiendo sobre él. Pero lo que Pablo está diciendo, hermanos, en cuanto a lo que se me mandó a hacer, que era predicar el Evangelio, yo no tengo mala conciencia. Es decir, lo he hecho hasta el punto del sacrificio y lo hago por amor a su nombre. En ese sentido, es lo que está diciendo Pablo. Y por otro lado, hermanos, tampoco quiere decir que un ministro o que un pastor no pueda ser disciplinado. De hecho, en la carta a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 19, Pablo advierte que contra un anciano no se admita acusación a no ser que vaya acompañado de testigos. Quiere decir entonces Pablo, hermanos, que un pastor, un anciano o un presbítero, sí está sujeto a que se le sea llamada la atención. Razón para la llamada de atención: que no sea fiel como un oikónomo en la predicación del Evangelio. Que no sea fiel. Que lejos, hermanos, de predicar la sana palabra, la sana doctrina, esté predicando cualquier otra doctrina que aparte de la verdad del corazón del hombre. Sí, hermanos, sí puede ser llamado la atención. Pero Pablo, conociendo a la iglesia de Corinto, aclara diciendo: pues yo tengo en poco ser juzgado por ustedes. A mí el que me juzga es el que me llamó como siervo, es el que me llamó como oikónomo. Así que ustedes no juzguen nada antes de tiempo. No se pongan a juzgar esto, aquello, lo otro antes de tiempo. Esperen, dice Pablo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Dice Pablo: absténganse de juzgar. Absténganse de juzgar.
No juzguen a nadie, sino que esperen hasta aquel día en que el Señor con justo juicio juzgará. Espérense hasta entonces, hasta que Él regrese. Aquel día, hermanos, en que no solamente Pablo, Apolo, Cefas, tú, yo y todos los que a lo largo de la historia hemos vivido, hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Espérense hasta ese día, porque en ese día la verdad será aclarada en su totalidad, porque en el juicio que ustedes puedan emitir bajo un respaldo equivocado, van a estar sentenciando cosas que no son correctas. Espérense hasta el día en que el Señor venga y entonces va a ser aclarado todo. Entonces mi ministerio va a ser revelado y entonces ustedes van a saber cuál fue el error de ustedes en cuanto al juicio que se emitió sobre mi persona, dijera Pablo, o sobre la persona de Apolos, o sobre la persona de Cefas, o sobre el pastor de la iglesia, o el anciano de la otra iglesia. Espérense hasta ese día, hasta que el Señor venga, y entonces individualmente recibirá cada quien palabras de alabanza o de elogio de parte de nuestro Señor. Dice el capítulo 4, verso 5, no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces cada uno recibirá, como en la parábola de los talentos, cuando aquel siervo que dice la palabra en el Evangelio según San Mateo, el reino de los cielos es como un hombre que llamó a sus sirvientes o a sus siervos y a cada uno le dio, según su capacidad, unos talentos. Y después del tiempo, hermanos, aquel hombre regresa. Y cuando regresa, llama a cuentas a sus siervos. Y al que se le dio cierta cantidad, según su capacidad, lo multiplicó. Y el Señor le dijo, y aquel hombre, hermanos, escuchó palabras gloriosas, inefables, al decir, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Palabras de alabanza. Palabras de alabanza. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando el Señor venga por segunda vez, se escucharán palabras de alabanza, pero tristemente no para todos, porque también va a haber palabras de juicio. Siervo negligente y malo, y ser echado fuera en el lloro y en el crujir de dientes. Hermanos, ¿qué dirá el Señor a la iglesia en plural? ¿Y qué dirá a la iglesia, a tu persona, o qué dirá Dios, perdona, a tu persona de manera individual? No podemos, hermanos, escondernos en la iglesia y a nombre de la iglesia aparentar un cristianismo bíblico. ¿Qué dirá Dios a la iglesia? Tengo contra ti que has dejado el primer amor. ¿O qué dirá a la iglesia? Mi hermano, ¿o qué dirá de manera individual, en singular, para Mario, para Misraim, para Alejandro, para Alberto, para Hugo, para Nehemías, para Saraí, para Elvia? Y hermano, ponga su nombre ahí. ¿Qué dirá para usted? Siervo bueno, en lo poco ha sido fiel. O siervo negligente y malo, hermanos, palabras de elogio. ¿Qué palabras se escucharán? Hermanos, y por otro lado, dijo Pablo, hermanos, que aunque su conciencia no lo juzga, él sabe que no es por eso que es justificado. Cuando tú haces algo, hermano, que no es correcto, no sientes nada. No hay algo que te culpa de lo que estás haciendo. No volteas a la pared y lloras amargamente y le pides perdón al Señor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tu conciencia no te juzga? Ten por claro que aunque esto sea así, no quiere decir eso que eres justificado.
no quiere decir que no seas justificado. Si no hay nada que te reproche, quiero decir, hermano, que finalmente llegará ese momento en que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Dice el verso 5 de 1 Corintios 4, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Hermano, ciertamente no sabemos la vida que tú llevas, ciertamente es así. Tú solamente sabes cómo eres delante del Señor, tú solamente y honestamente sabes cómo es tu proceder delante del Señor, pero el Señor también lo sabe, y aunque esto esté en tinieblas ahorita todavía, en aquel día va a salir a la luz. Y en aquel día las palabras de elogio o alabanza o las palabras de juicio y de condena se escucharán repetidamente. Y cuántas sorpresas serán en las iglesias de que alguno dijera, pero si yo pensaba que aquel hombre era fiel, pero siervo malo y negligente escuchará de parte de Dios. No es tu conciencia la que te justifica, no son las obras, porque el Señor nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y aún decía Isaías que todas nuestras mejores obras delante de Dios son basura, son trapos de inmundicia. No es la obra tuya la que te justifica. De ninguna manera es así. Segunda a los Corintios capítulo 5, verso 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nadie se escapará del tribunal de Cristo, nadie. Y entonces ahí dice la palabra, cada uno recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Piense en esto. Piense en esto. Y si está identificado con lo que acabo de mencionar, arrepiéntase de sus pecados. Pídale perdón al Señor, que Él es fiel y justo para perdonar. Pídale perdón al Señor y venga a los pies de Él. Algún día compareceremos, pero Pablo dice, iglesia, piensen de nosotros como siervos del Señor de la manera que es correcta, que deben de pensar. Siervos, esclavos, sujetos a servidumbre, pero con el privilegio de predicar el Evangelio, no merecido el privilegio. Decía Pablo, me es impuesta necesidad, ay de mí si no anunciar el Evangelio, pues me es impuesta necesidad. Una necesidad, hermanos, es algo que no puedo dejar de hacer, que está ahí, que ocupo. No puedo dejar de tomar agua porque es una necesidad. No puedo dejar de tomar alimento porque mi cuerpo languidece, es una necesidad. No puedo dejar de respirar, mi cuerpo lo requiere, es una necesidad. No puedo dejar de predicar el Evangelio, decía Pablo, me es una necesidad. Y para ti, hermano, la iglesia es una necesidad. La enseñanza es una necesidad, el Evangelio es una necesidad. Piense que hemos de dar cuenta por lo que hemos hecho y lo que hemos de hacer. Nos ponemos en pie, por favor.